escuchan bien? Bien. Em, bueno, agradezco a Nancy esta excelente conferencia. Creo que nos ha deslumbrado de alguna manera, ¿cierto?, con lo que en Alberta están logrando hacer. Y bueno, quiero presentar en primer lugar a los otros miembros de la mesa. Está con nosotros aquí el doctor Juan Pablo Jiménez. Él es psiquiatra, ¿cierto? Y es profesor emérito de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y es el director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, el MIDAP, desde hace muchos años, ¿cierto? Han tenido fondos de investigación para esto. Por otra parte, tenemos al doctor Francisco Aboite, ¿cierto? Em, Biólogo originario de de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que hizo su doctorado en UCLA, en neurociencia, y que es profesor titular de la Universidad Católica y dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y actualmente además es director de la iniciativa NeuroUC, ¿verdad? Bueno, hay muchas preguntas que podríamos hacer. También ofrecemos al público la posibilidad de preguntar. Quisiera preguntarle a Nancy en primer lugar, em, ¿cuáles serían, a su juicio, los principales elementos de resiliencia que se deben potenciar en cualquier comunidad? Sorry, it was just hard to hear you there and here. Ah, ok. So can you say it just again when we say it? ¿Cuáles serían los principales factores de resiliencia que se deberían potenciar en cualquier comunidad? Oh, thank you, Frank. Muchas gracias. Yo creo que lo que estamos viendo, lo siento, me voy a quitar esto. Yo creo que lo que estamos viendo, y hemos visto esto desde el principio, de hecho, es que la explicación importa como una de las primeras partes para ayudar a que la gente tenga mejor conciencia en cómo funciona. Realmente cambia la forma de pensar de la gente de manera bastante rápida y de hecho las cosas se hacen muy evidentes para las personas. No es que tienes que So when we enseñarles o decirles. Nosotros estamos trabajando en esta clase de residencia últimamente en medicina. school system, Hay muchos de los sistemas escolares y otros, when they said y ellos hicieron, todo tiene que ver con las cajas verdes, saw the que realmente pudieron ver la potencia, el poder, particularmente en los sistemas escolares. La pregunta es si tú eres una caja verde como escuela, si tu clase, no asumir de que tu escuela, si es que ese es el caso, si ese es el caso, nosotros podemos entregar ambientes seguros y estables y que entreguen apoyo, las relaciones también con profesores que estén participando y que estén sintonizados, porque se hace muy claro y de sentido común. Y de hecho nosotros tenemos muchas cosas que podríamos hacer de mucho mejor forma y de manera más intencional respecto de enfocarnos en ese tipo de experiencias y actividades que van a construir esa capacidad. Entonces, esto es un ejemplo de cómo las personas responden. Yo creo que la historia y la narrativa es donde la gente, esto es lo primero para lo que comenzar a explicarles a las personas para permitirles pensar en lo que esto significa. O sea, lo primero es la educación. Then the first is De alguna manera, esta sesión nuestra es también contribuye a eso, es lo que esperamos, ¿cierto? Em, Doctora Boitis, le quería preguntar a usted, que ha trabajado en la biología dura, ¿cierto? Em, Respecto a los efectos del estrés a nivel, por ejemplo, de una ratita embarazada o algo así, ¿cierto? ¿En qué medida estos cambios negativos pudieran ser revertidos? A través de qué? Ok, ya, gracias, Jimé. Primero que nada, claro, yo tal como tú dijiste de la biología dura, yo les voy a hablar del trabajo que hemos hecho nosotros en ratones, así que estamos lejos de la escuela, ¿ah? Y les voy a contar un poco esta línea de trabajo en estrés que desarrollamos hace un tiempo atrás, en estrés temprano, ¿ah? Estrés temprano nos focalizamos en lo que se llama el estrés prenatal, ¿ah? Que esto es antes del nacimiento, obviamente durante el embarazo, ¿ah? Y que
por razones, digamos, en el humano, ¿no es cierto? Por razones sociológicas, probablemente los niños que han sufrido estrés en su niñez también tienen estrés prenatal. ¿Ah? En todas las sociedades con alta vulnerabilidad social, probablemente el estrés prenatal es un factor súper importante. ¿Ah? Y lo que nosotros decidimos estudiar fue este término que se usa tanto, que es la epigenética. ¿Ah? ¿Qué marcas epigenéticas dejaba el estrés prenatal? Y no sé si todos saben bien lo que es la epigenética, les voy a explicar así en 2 minutos, ¿ah? Que se habla mucho, pero desde esos conceptos que mucha gente habla, pero que nadie sabe bien de qué se trata. ¿Ah? Bueno, eh, a ver, nosotros somos un agregado de células, ¿no es cierto? ¿Ah? Y que tenemos distintos tipos de células en el cuerpo. Tenemos neuronas, tenemos células del sistema inmune, tenemos células de la piel, etcétera. ¿Ah? Pero todas esas células tienen los mismos genes, prácticamente los mismos genes, ¿ah? Para hacerla corta. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es que son tan distintas estas células? Bueno, gracias a la epigenética, ¿ah? En gran parte. ¿Ah? La epigenética lo que permite es que hace que algunos genes bloqueen su actividad, mientras que también puede favorecer la actividad de otros genes. Entonces, es como un filtro que dice qué genes van a estar activos en cada momento. ¿Ah? Nosotros nacemos con muy pocas marcas epigenéticas en nuestro ADN, pero vamos aumentándola y acumulando marca epigenética a lo largo de nuestras vidas. En nuestro cerebro se nota porque, de hecho, la plasticidad cerebral va disminuyendo a medida también que aumentamos esta marca epigenética. Entonces, ¿qué son las marcas epigenéticas? Son pequeñas moléculas que se unen al ADN y, de hecho, por ejemplo, bloquean la activación de este gen. ¿Ah? De hecho, el premio Nobel de este año en medicina fue para los que descubrieron los microARN, el ARN mensajero, pero pequeñísimas moléculas que llegan y se unen y precisamente controlan la expresión de otros genes. ¿Ah? Bueno, este fenómeno de bloqueo de la activación de genes es un fenómeno que el estrés produce un aumento en este proceso epigenético. ¿Ah? O sea, aumenta la carga epigenética de una manera súper importante. Y nosotros lo que hicimos fue, de hecho, someter a estas ratitas a estrés prenatal, o sea, a las mamás las sometimos a estrés, ¿no es cierto? Y después vimos el efecto en las ratitas. Y nos fijamos en una proteína muy especial que se llama rilina. Rilina es una proteína que es súper importante para el desarrollo de la corteza cerebral, tremendamente importante. ¿Ah? Es importante para la migración de las neuronas, es importante para la conectividad de las neuronas, para la maduración de las neuronas inhibitorias sobre todo. De hecho, hay estudios, y en eso nos basamos en parte, de que trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia y otros, ¿ah? Existe una disminución en la expresión de este gen. ¿Okay? Entonces vimos qué pasaba con esta proteína, ¿no es cierto?, en las ratitas, digamos, que habían sido estresadas cuando llegaban adultas. Bueno, tenían menos rilina y esto era debido a que el gen, y esto también lo demostramos, el gen de la rilina estaba hipermetilado, o sea, tenía una carga epigenética muy grande. ¿Ok? ¿Ah? Claro, claro. Entonces, esa es una evidencia del efecto tremendo que puede tener, ¿no es cierto?, experiencias que uno podría decir, no, pero fue una experiencia prenatal, pero después el cerebro se las arregla. No, lo que vimos es que esta marca de epigenética, como les decía, se correlacionaba además con un desempeño cognitivo peor en las ratas que habían sido estresadas. ¿Ah? Y además en una alteración en la conectividad cerebral, qué sé yo. ¿Ah? Hicimos muchos estudios en eso. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir es que el estrés produce efectos biológicos tremendamente importantes y que duran a lo largo de la vida. ¿Okay? No van a parar aquí. Ahora, claro, toda esta carga epigenética nosotros normalmente no se la traspasamos a nuestros descendientes. ¿Eh?
nosotros acumulamos carga epigenética, pero nuestras células germinales que van a dar lugar a los huevos y a los espermios, ¿no es cierto? En general tienen un mecanismo que nadie sabe bien cuál es, pero borran toda la carga epigenética. Entonces el embrión parte como con una tabula rasa, por así decirlo. Felizmente. Pero resulta que la carga epigenética debida al estrés, las metilaciones producidas por estrés, se ha visto que son transmisibles a través de generaciones. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí estamos ya promoviendo el daño en una generación hacia otras. ¿Ok? Todavía esta evidencia es preliminar, es controversial y todo, pero es importante tener claro de que esta es una posibilidad que hay que investigar. Ahora, ¿cómo borramos esto? ¿No es cierto? ¿Cómo borramos la carga epigenética? Es una tremenda pregunta. Se han hecho algunos tratamientos, por ejemplo, con metionina, un aminoácido que parece que elimina la metilación en algunos genes, pero no es selectiva. Elimina la metilación en muchos genes, entonces no es totalmente selectiva para lo que uno quisiera. Y eso, por último, también se han hecho otros estudios de intervenciones en lo que se llaman ventanas de plasticidad, donde básicamente lo que son entrenamientos en funciones cognitivas específicas que apuntan a aumentar la plasticidad cerebral y con esto uno podría como compensar, pero no eliminar, compensar el efecto de la metilación. Eso, no sé. Oh, bien. Y el doctor Jiménez quiere aportar algo. Oye, gracias, Francisco. Yo soy psiquiatra, soy psicoanalista y he llegado a ser investigador en psicoterapia y en salud mental. Y he trabajado he estado en tu laboratorio hablando, en fin, con Jimena también esta es una historia larga en nuestro país. Quiero decir de que últimamente, los últimos años, tratamos en MIDAP de hacer un salto, digamos, de la rata al ser humano, y sí tenemos una cierta evidencia que, por supuesto, es inicial, porque cuando hicimos la revisión había solamente 5 trabajos en el mundo publicados acerca de cómo la psicoterapia podía revertir la cicatrices epigenética. Entonces, uno de nuestros becados, de nuestros doctorantes en esa época del doctorado en psicología, en psicoterapia de la Universidad Católica de la Universidad de Chile, conjunto, em, em, en conjunto con otro grupo que eran los psiquiatras que estaban haciendo ese doctorado, que eran 3 más, digamos, em, hizo su tesis precisamente de manera piloto en 16 adolescentes limítrofes con depresión, con psicoterapia. Y descubrimos una cosa súper interesante y hubo evidencia bastante fuerte, aun cuando es un estudio piloto, que tomamos como índice uno de los genes prosociales que es regulador del estrés, que es muy estudiado, y estudiamos que eh, estaban metilados especialmente, o sea, estaba bloqueado esa regulación em, con los pacientes que habían tenido trauma temprano, medido por el CTQ, y la psicoterapia lo mejoró y revirtió la metilación. Psicoterapia de 16 sesiones, o no más, o sea, fue un año, sí. Entonces, ahí hay un mensaje de esperanza, que tenemos herramientas psicosociales y vamos a poder desarrollar herramientas psicosociales, y todo lo que yo he escuchado acá que se hace en Alberta y están haciendo en la fundación, probablemente en algún momento vamos a poder mostrar cómo muchas de esas niñas que entran al programa entran con metilación en distintos genes y después salen desmetiladas. Eso nos da una prueba de que el indicador biológico, que la cosa está funcionando. ¿Para convencer a quiénes? Para convencer a este mundo que solamente habla de neurofármacos o habla de qué sé yo, es la única herramienta que nos imaginamos. Tú te estás imaginando la metionina, no sé qué, bueno, pero estas son daños o son
efectos psicosociales que pueden ser revertidos, porque son los efectos psicosociales, o sea, las intervenciones psicosociales son más específicas. ¿Ah? Porque es tan complejo el tema, pero voy a hablar de eso más adelante. No, pero aprovechándome de que tiene el ¿Ah? micrófono, en su experiencia también, y pensando desde la Fundación Soy Más, que acoge a mujeres fundamentalmente y mujeres vulnerables, ¿pareciera haber una diferencia por sexo en la vulnerabilidad? Sí, mira, pero antes yo quiero, al decir algo que debería haber dicho al principio, quiero decir que estoy muy agradecido a la Fundación Soy Más por esta invitación. Me he sentido yo muy acompañado y quiero decir por qué estoy hablando en primera persona, porque hace 30 años estamos trabajando, y estoy usando el plural. Ustedes se fijaron la cantidad de nombres que Nancy, ¿por qué creen ustedes que trajo esta cantidad de nombres? Es como decir, estamos trabajando, estamos caminando juntos. Y eso es porque estamos enfrentados ante problemas complejos. Ella hizo también una interesante muestra de los diapositivos, mostró una cantidad de redes para explicar lo que estaba diciendo. Todo funciona en red. Entonces ya no existe el cerebro separado de la psicología y separado del ambiente social. Eso era un mito del siglo XIX y del siglo XX. Estamos pasando, pero la realidad es distinta. Todo funciona en conjunto y el problema está en que cada uno de estos elementos que describimos en un sistema complejo interactúa con el otro de tal manera que se establecen permanentemente loops que son positivos o negativos. Entonces, la manera de enfrentarlo es abrazando la complejidad. No hay otra. Entonces, eso quiero decir que me hizo sentir muy acompañado porque no crean, las personas que estamos tratando de pensar así somos pocas y generalmente estamos preocupados los investigadores de ver si la cosa es significativa, si no es significativa, pero resulta que tener esta visión general es fundamental para poder diseñar las intervenciones. Y para poder diseñar necesitamos modelos que nos permitan decir, aquí podemos intervenir. ¿Mm? Porque mire, lo que me pasó a mí a lo largo de esta reunión fue que sentí montones de cosas, me fui sintiendo muy acompañado, pero cuando terminó la mesa redonda, digamos, después de la conferencia de Siddhartha, que fue fantástica, empecé a sentir pesadumbre, porque los problemas son tan graves. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a contar, podría contar la experiencia que tenemos en MIDAP de conversar con las autoridades. Las últimas experiencias que tenemos el último año de haber sostenido un proyecto financiado por la Corfo y por el Ministerio de Ciencia para crear en Chile un instituto nacional y un instituto tecnológico y de investigación de convivencia para la convivencia y la sostenibilidad social. ¿Y por qué nosotros, la Fundación MIDAP? Porque resulta que nosotros el último tiempo habíamos estado trabajando con muchos cientistas sociales, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta que no podíamos separar la salud mental de la convivencia social. Entonces, resulta que fue muy lógico que un consorcio de universidades nos pidiera a nosotros y trabajamos un año, eso salió, pero yo temo que se vaya a perder en las prioridades del gobierno y en las prioridades del Parlamento. Son otras las cosas que se discuten. Este año, después de 10 años, pudimos conversar con el Ministerio de Salud y nos decía el subsecretario de Salud, nos decía, pero ¿dónde han estado ustedes? Hemos estado golpeando la puerta 10 años, pero resulta que han estado ustedes siempre preocupados ¿cómo se llama?, de la campaña invierno, han preocupado de las crisis coyunturales y nunca podemos elevar la visión más allá. Y eso nos está pasando, parece, en todos los niveles del país, porque estamos estancados en una serie de discusiones y nos estamos enfrentando este problema. Ya sabemos este relato que nos hizo Eamon. Eamon, el que nos hizo Damon, realmente lo conocemos. Tenemos evidencia. El tema es que tenemos que ver la manera como nos enfrentamos ante esto. A mí me causó mucho emoción, Damon, verte a ti en este podio, porque hace exactamente 10 años estaba aquí Peter Fonagy, el que entonces era el director de Anna Freud Center, inaugurando
los 10 años de nuestro Instituto Milenio. Entonces, yo quiero agradecer, porque especialmente a ti, Nancy, porque nos diste una visión sobre la complejidad y además nos has dado un poco de esperanza en el sentido de que en alguna parte, aunque nos diste demasiada información y estás demasiado adelantada por sobre nosotros, no creo que podamos, pero sí podemos eh, meterte en nuestras redes, ¿ah? Porque esa es otra cosa que hemos hecho estos últimos 10 años. Hemos establecido redes, bueno, con la UCL hace mucho tiempo, con Columbia, con Harvard, en fin, ahora esperamos que con Alberta, pero también tenemos que juntarnos nosotros aquí en Chile, porque tenemos que empezar a presionar a las autoridades para que empiecen a preocuparse de lo fundamental. Y pasando al tema de las mujeres, quiero contarle, y discúlpame, pero me estoy alargando, pero discúlpame, pero Tenemos quiero tiempo todavía. contarle que el 15 de, de octubre del año 2018, yo figuraba en, en Temuco informándole a la mitad de nuestra muestra, digamos, de 700, la mitad de estudiantes, en la cual hicimos un estudio Fondesit, sobre la relación entre eh, trauma temprano o adversidad temprana y sintomatología depresiva, informándoles sobre los datos. Y yo le hice una introducción y le hablé sobre todo esto que habló Triviño un poco. Les hablé también sobre un dato que había salido muy recientemente, que la proporción de género de mujeres deprimidas a hombres deprimidos en el mundo es alrededor de 2 es a 1. Sin embargo, en esa última encuesta del año 2017 de salud había salido una relación de 5 es a 1, algo absolutamente insólito. No sabíamos en ese momento, solo supimos un poco después, eh, la explicación que les voy a dar. Pero eso es insólito. O sea, las mujeres están muchísimo más deprimidas que los hombres en este país. Entonces yo le estaba diciendo a ellos, estudiantes universitarios, ustedes participaron algunos en esta, habían 150, ahí habían profesores, en fin, etcétera. Participaron en nuestra investigación y quiero decirles que ustedes, la verdad, a diferencia de la población general, que el 16% alrededor tiene sintomatología depresiva, de alrededor del 6% tiene depresión conspicua, que ya era en ese momento un 20% más que el promedio mundial, que es 5%. O sea, este país está más deprimido que el promedio mundial, pero resulta que ustedes están un 25% o 26% de sintomatología depresiva, por lo tanto tienen mucho más sintomatología depresiva y mucho más depresión, eran estudiantes primero y segundo año de universidad que el resto. Eso lo sabíamos porque eso pasa en todas las universidades del mundo. Hay un estrés del estudiante universitario muy grande. Pero lo que no sabíamos, y yo les dije, es que el 45% de ustedes nos dice que vivieron una infancia que puede ser catalogada como una infancia de mucha adversidad, en la cual lo más importante fue que ustedes sufrieron abuso psicológico, ustedes fueron ninguneados, fueron tratados, fueron amenazados con que lo iban a expulsar de la casa, fueron echados de la casa, cualquier cosa, abuso psicológico. Algunos, después venía el abuso físico y el abuso sexual. Bueno, yo cuando estaba hablando de estas cosas, sentí que la audiencia empezó a angustiarse, con lo cual sentí que me estaban corroborando que ellos empezaron a pensar. Yo soy psicoanalista, inmediatamente leí sus caras y les dije, perdón, quizás los estoy angustiando, en fin, pero vamos viendo. Y empezó una conversación muy interesante y ellos empezaron a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que hacemos? Entonces yo le dije, mira, yo estoy muy viejo, pero es tarea de la generación de ustedes cambiar esta cosa porque Chile es una sociedad violenta y ahí le mostré los datos que mostró Treviño de la tercera ola de la Encuesta Nacional de la Infancia del año 2017, que mostraba que 2/3 de los padres reconocen, y eso está subrepresentado,
educar a sus hijos con violencia. Mm. Entonces le dije, ustedes han sido, la mitad de ustedes prácticamente han sido educados con violencia. Mm. Por lo tanto, vivimos en una sociedad violenta. Sí. Eso les dije yo. Ese fue un día martes. El día viernes fue el estallido social. Yo quedé absolutamente dado vuelta. Mm. Posteriormente, en un escrito, yo dije, el estallido social se entiende desde el punto de vista nuestro con la siguiente frase: la violencia doméstica se tomó la calle, porque todo lo que vimos fueron mucha gente joven que venía de los barrios más vulnerables, de los barrios con más violencia, venían a quemar todo lo que teníamos nosotros que somos los burgueses, los que vivimos bien, y quemaron la iglesia donde yo iba de chico, por ejemplo, cosas por el estilo. Y tenemos que entender eso. Bueno, pero el espanto es que en los 5 años que han pasado, pareciera que eso se olvidó y damos explicaciones superficiales, que esto fue producido por los venezolanos, primero por los alienígenas antes, pero tenemos que pensar de que aquí hay raíces profundas y que tenemos que enfrentar. No estoy diciendo que esto se va a acumular porque aquí hay temas Mm. de teoría del caos, digamos, entonces que no sabemos qué va a pasar. Pero tenemos que enfrentar este tema y por eso yo creo que estamos avanzando juntos, que estamos todos, hay un grupo grande, y en Chile también en estos 30 años, y en MIDAP en estos últimos 10 años, hemos construido un grupo grande que está investigando estos problemas bajo muy distintos, y la adversidad temprana es el primer factor etiopatogénico y también el primer factor de resiliencia, o sea, la no adversidad o estos factores, porque ahí hay un tema también muy complejo. Mm. Hablamos de adversidad temprana todavía como una cosa muy global, pero hay traumas, los traumas son acumulativos, pero hay episodios traumáticos, a qué edad, en fin, tenemos que precisar eso. Entender más. Y necesitamos muchos indicadores. Bueno, yo me quedo acá nomás porque podría hablar toda la mañana. No, muy bien, muchas gracias. Bueno, por razones de tiempo ya se nos acaba esto. No sé si hay alguna pregunta del público que quisiera alguien plantear algo, porque si no es así, vamos a hacer un pequeño resumen. Creo que ha sido una mañana muy interesante, ¿cierto? Y en esta última sección, como que de alguna manera tenemos que llevarnos un mensaje esperanzador, ¿cierto? Comentábamos hace un rato con Juan Pablo la necesidad de que quienes trabajamos en estos temas tengamos una mirada positiva y esperanzada de que podemos lograr cambios y que esos cambios se van a lograr, en primer lugar, divulgando este conocimiento en distintos lugares, ¿cierto?, de acción y trabajando en conjunto, trabajando en red. Así que gracias por la participación hasta aquí y los invitamos a un lunch que hay para todos y nos reunimos nuevamente cercano a las 2 de la tarde para tener este plenario en que vamos a seguir conversando.